¿Qué tal, amigas, amigos? Viernes 13, ya entrando al fin de semana, teniendo en cuenta que es medianoche. Y bueno, no termina como una de las mejores semanas para el gobierno y todo parece indicar que durante el fin de semana y hacia el lunes tampoco va a ser todo color de rosas. Veremos qué sucede, cómo avanza el tema Libra, el tema Adorni, las cuestiones de lo único que nos faltaba meternos con Irán y así varias cuestiones, números que tampoco cierran, de acuerdo a lo que tenía previsto el gobierno de Javier Milei, y una semana termina con un escenario de tensiones sociales. Se viene el paro universitario nacional durante la semana próxima, nuevamente paro y movilizaciones de los prestadores, instituciones, profesionales de distintos sectores dentro de lo que es discapacidad. Y también, por supuesto, como les decía, varias cuestiones más que tienen que ver con diversos reclamos. Pero no podemos dejar de lado las disputas internas en el poder y las señales económicas que generan más preguntas que certezas. Porque muchos de los datos, de las informaciones que llegan al periodismo, no voy a decir que no llega, sino que llega en las grandes ligas, por decirlo así. Uno escucha diferentes voces, o sea que no tienen ningún tipo de coincidencia en lo ideológico, no necesariamente, que señalan claramente, sin dar nombres por supuesto a nosotros, estos escándalos del gobierno, el video de Adorni, todo lo que tiene que ver con el viaje que ahora apareció a Punta del Este, donde un amigo, el periodista deportivo que lo mandó al frente, a Adorni, se me borró el nombre, un periodista que estuvo mucho tiempo en Fox y ahora tenía un programa en Canal 7, Marcelo Grandío, se me había borrado totalmente, no lo ayudó mucho. Y decía que muchos periodistas comentan, dice, esto no nos llega del peronismo, no nos llega de ningún otro lado, esto nos llega desde adentro. No se crean, y no se crean que hay que hurgar mucho, enseguida nos llega la información, ni siquiera nos hace falta investigar muchas veces, cuentan los periodistas, no es que me cuentan los periodistas. Y la crisis vuelve a aparecer con fuerza, la situación en la empresa de Lácteos Verónica que se profundiza, los trabajadores que convocan a manifestaciones para sostener los puestos de trabajo y también apoyar a las familias afectadas. No es un caso aislado, la industria alimentaria, uno de los sectores más sensibles del país, vuelve a mostrar señales de fragilidad en un contexto de caída del consumo y costos en alza. Esto hay que mencionar los casos que decimos siempre, la Suipachense, bueno, FATE no es alimenticia, pero era una de las grandes empresas del país. Después algunas cadenas de electrodomésticos. También vale decir que a veces se juntan factores. Garbarino, por ejemplo, ya venía con inconvenientes desde la época de la pandemia. El caso de los despidos en Tulipán también tiene que ver con, por supuesto, una disminución en el consumo de profilácticos, pero no solo atado a cuestiones económicas, que esto ya lo habíamos mencionado. Mientras tanto, desde el gobierno se intenta sostener el discurso de estabilidad económica, de prosperidad, que estamos creciendo, etc. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el dato de la inflación de febrero, 2,9, era algo que esperaban. Sin embargo, el contraste entre los números macroeconómicos y la realidad de muchas empresas y trabajadores abre un debate inevitable. ¿La economía se está estabilizando realmente o atraviesa una pausa o antes de nuevos ajustes? Siempre recordemos que la inflación es un promedio de múltiples ítems, pero como siempre comento, la carne aumentó un 50 y pico de octubre a la fecha, los lácteos ni hablar, el 2,9 incluye un montón de cosas. Y en paralelo, el propio frente de conflicto en lo político.
el escándalo por la criptomoneda Libra, que volvió a instalarse en la agenda luego que trascendiera que Javier Milei habría intercambiado mensajes con el empresario Mauricio Novelli, minutos antes y después del lanzamiento del proyecto. La revelación alimenta interrogantes sobre los vínculos entre el poder político y el mundo financiero digital. A esto se suma la declaración judicial de Diego Españolo en la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, degradada dentro de lo que es el Ministerio de Salud, donde afirmó haber sido víctima de espionaje. Un episodio que vuelve a traer a la superficie el fantasma recurrente en la política argentina, el uso de información y operaciones internas dentro del propio Estado, lo mismo que sucede con Adorni, como les decía. Y esto no se limitan solamente al frente institucional y la política en general, crecen dentro del oficialismo diferentes conflictos, más allá de estas operaciones. La vicepresidenta Victoria Villarruel llevó a la justicia al ministro de Defensa Luis Petri. Petri, es llevado por Villarruel por calumnias e injurias luego de que se le acusara de tener actitudes golpistas. Y una disputa que, dejan clara evidencia las tensiones internas dentro del espacio libertario, que ya se ven hace tiempo, obviamente, a las claras, pero se van sumando actores. Mientras tanto, el presidente sigue con su agenda internacional intensa. Pasó el 15% de su mandato fuera del país. Estuvo participando de actividades de Madrid junto a Santiago Abascal de Vox y del Foro Económico que reúne a referentes liberales y conservadores. Dentro de este 15% fuera del país, de los días de gestión, Estados Unidos fue el destino frecuente, 16 veces, si no me equivoco, no tengo el número a mano. Y así el cierre de la semana deja una postal compleja, crisis industriales, inflación, debates, escándalos que siguen abiertos y un oficialismo atravesado por las tensiones internas. Insisto con lo que dije al principio, el famoso fuego amigo. Acá no está el peronismo, que no sabemos dónde está tampoco, ni hablar del kirchnerismo específicamente, ni hablar de gremios como la CGT. Acá es fuego amigo y una CIDE que uno no sabe si es inoperante o si lanza las informaciones que se van filtrando. Y la pregunta sigue siendo si la Argentina está transitando una etapa de estabilización o viendo apenas el comienzo de un proceso político y económico que se tornará mucho más turbulento. Porque hay mucho de ficticio también en estas autoloas del gobierno que le gusta lo hiperbólico, ¿no? El mejor gobierno de la historia, el menos corrupto, pues ya no puede decir no corrupto. Se viene sosteniendo con salvavidas. El último fue el de septiembre-octubre que le tiró Donald Trump. Un Donald Trump que antes tenía como su principal socio en Latinoamérica a Javier Milei. Ahora con Kast, habiendo ya, si se quiere, tomado Venezuela, como que ya, deja de ser el niño mimado Javier Milei para la administración Trump, que tiene también bastantes problemas con el conflicto, no solo con Irán, sino con otras cuestiones. Y será importante en este caso, incluso para la Argentina, lo que suceda en las elecciones a medio término de este año en el país norteamericano. Bien, esto es Entre Líneas, mi nombre es Rodrigo Jiménez. Se pueden comunicar al 3382 49 09 40, 3382 49 09 40. En el transcurso de la semana próxima estaremos estabilizando las transmisiones, tanto con que sean en vivo siempre a la medianoche, como también la salida por la radio online, que ahí tenemos una caída que no podemos resolver, voy a ser sincero, y excede a nuestra voluntad, tiene que ver con el servidor, así que esperemos que se solucione. Mientras tanto, vía YouTube seguimos compartiendo la editorial exclusivamente. El resto del contenido no lo grabamos, la verdad. Y por supuesto, cuando haya entrevistas, ahí sí las estaremos también compartiendo.